Mi buen amigo Shinji, estoy seguro de que te sorprende el hecho de que la carta que prometí mandarte fuera en realidad una videocarta, y pública. Puedes estar seguro de que de cierta manera me sorprende a mí también. Desconozco tu grado de familiaridad para con mi canal. Sé que a simple vista parecería un canal relacionado a los videojuegos, el anime, los cómics o cualquier otro de los tantos gustos que compartimos y que han actuado como material de aporte en esta soldadura que representa nuestra amistad. Pero limitarlo a esos temas sería como decir que Evangelion es tan solo un anime de mechas. Quien preste un poco de atención a los mensajes que se encuentran más allá de las palabras, encontrará en mi canal lo que la vida me ha enseñado y me ha permitido experimentar. El nombre, más uno de experiencia, es una evidente referencia a los juegos de rol. Te confieso que en un inicio me creía capaz de enseñar algo a través de mis videos. Es cierto que tenía una buena intención, pero con el tiempo me di cuenta de que carezco de la sabiduría necesaria para enseñar. Sin embargo, eso no quiere decir que compartir una experiencia carezca de valor. Cada persona y su respectiva percepción de la realidad son únicas, así que verá cada quien qué aprendizaje obtiene de todo esto. El título de esta carta también es una referencia evidente, en este caso a una de las obras de mi maestro Camus, pero no al de Acuario, sino al de Scorpio. Si me preguntas cómo decido cuál será el tema de mi próximo video, te diría que no lo sé. Podría decir que hago lo que me da la gana, pero no es tan así. Prefiero decir que me dejo llevar por la gravedad. Por ello, déjame contarte cómo actuó la gravedad para llevarme desde el punto en el que tomé una quest relacionada a la película Soul y terminé escribiéndote una carta. Escucha mi historia. Esta podría ser nuestra última oportunidad. Por ahora, basta con saber que tomé una quest consistente en hacer un review de la película Soul. Los detalles son material que corresponde a otro relato. Tengo la costumbre de ver, como mínimo, 2 veces las películas que llaman mi atención. Hago lo mismo con las series, juegos, libros y etc. Pienso que la primera vuelta no es más que una mera labor de reconocimiento y que las posteriores son las que me permiten valorar los detalles y sutilezas. Una vez que se conoce el desenlace de la película, la experiencia es obviamente distinta. Nuestra postura frente a los personajes y las situaciones a las que se enfrentan cambia. Empecé a ver la película por segunda vez y a escasos segundos del comienzo algo en mi interior hizo clic. La clase de música es un desastre, tal como yo que ando intentando aprender a tocar la guitarra. Pero está esta muchacha, Connie, que se deja llevar y ¿qué quieres que te diga? ¡Bellísimo! ¡Demordo! Pero el resto de sacuehueas se ríen. Obviamente, Connie no está tocando a la perfección porque está aprendiendo, pero le está poniendo todo el empeño, todo el corazón, todo el alma, lo está dando todo. Está, como diría mi amiga Chasquibel, floreciendo. Sin embargo, la gente alrededor se burla. Asumo que si fuera una persona payaseando, haciendo challenges, chismeando o ofreciendo contenido con algún tipo de connotación sexual o polémica, le lloverían likes, donadores, patrocinadores, azúcar, flores y muchos colores. Así es la vida. Puedo entender eso. Lo que no podía entender es por qué los demás se reían. ¿De qué se ríen? Sin embargo, a pesar de no entender la situación, me resultaba familiar, y por ello me pregunté una vez más, ¿de qué se ríen? Y el solo formular esa pregunta me llevó a una anécdota que se remonta a nuestras épocas de colegio. Mi profesor de estudios sociales y geografía, a quien mencioné en un video anterior al citar su clásica frase «Alguien está pensando en su abuelita», era un ejemplo de respeto, decoro, honestidad y caballerosidad. Sin duda era, o aparentaba ser, un buen hombre.
Sin embargo, era reconocido principalmente por su corta estatura, por su particular forma de hablar, su pronunciación de las R's y por ciertas frases características suyas que habían causado una impresión tan fuerte en los alumnos como para popularizarse incluso entre aquellos que nunca habían tenido una clase con él. Entre tales frases está, porque se mantiene vigente, la famosísima ¿de qué se ríe? Hay que entender algo, la frase no era chistosa por sí sola, sino porque llevaba años de acumulación de hype. Es decir, estando en mi colegio, sabías de las famosas frases años antes de tener la oportunidad de escucharlas en vivo. Provenían de las anécdotas que contaban amigos de cursos más altos o de hermanos mayores de compañeros, pero no las escuchabas directamente del profesor. Dicho de otra manera, escuchabas puros covers, pero no escuchabas la versión original. Entonces, cuando por fin te tocaba una de sus clases, todo lo que querías era oír en vivo alguna de sus frases. Y cuando eso sucedía, era como un sueño hecho realidad. Era como cuando te ponen una cinemática fantabulosa en medio del juego. Era la gloria. La cosa es que un día, clase de geografía, el profesor hace pasar a un compañero, a partir de ahora JM, al frente, donde había un mapa hidrográfico de Bolivia, y le dice, marque el río Zapizán. En una sola frase se mandó 3 de sus famosas S's. Todos, lo más disimuladamente posible, nos pusimos a reír, así como este emoticón, tratando de pasar piola, pero JM estaba al frente y el profe lo estaba viendo directamente, así que no tenía cómo ocultar su risa e intentaba aguantar, pero no podía y se le salían algunas risas. Y entonces llegó el momento que habíamos estado esperando por años. La gran pregunta, ¿de qué se ríe? La realidad superó el mito. Todos tuvimos que taparnos la boca para no soltar la carcajada. Todos menos el profe, porque obviamente nadie había dicho algo realmente gracioso. Y JM, que no pudo aguantar más y se largó a reír. Al verlo reír más que antes, el profesor le preguntó de nuevo, ¿de qué se ríe? Así, con las manitos, una en la cintura y la otra así, y la cabeza entre los hombros. ¿De qué se ríe? Y entonces JM se rió con aún más fuerza, y el profe le preguntó de nuevo, ya frustrado por no entender lo que pasaba, ¿pero de qué se ríe? Y después miró hacia nosotros y nos dijo, yo no entiendo de qué se ríe este alumno. Y ahí ya nadie pudo aguantar y todos nos cagamos de risa. Y el profe no entendía qué nos pasaba y dijo, y ahora todos se ríen, pero ¿de qué se ríen? Y nos reíamos aún más y el profe seguía preguntando lo mismo y así en un ciclo sin fin que nos mueve a todos y aunque estemos solos debemos buscar hasta encontrar nuestro gran regalo en un ciclo sin fin. Realmente no sé cómo terminó eso. Encuentro plausible la posibilidad de que yo siga atrapado en aquel ciclo interminable de carcajadas y que esta vida que estoy viviendo ahora sea una ilusión que creó mi cerebro después de haberme quedado sin aire por tanto reír. En todo caso, el río Rapirán está por aquí. Lo recuerdo únicamente porque está linkeado a un momento que fue muy divertido para nosotros los alumnos, por supuesto, no así para el profe, que genuinamente no entendía de qué carajos nos reíamos. Así como yo no entendía de qué carajos se reían los compañeros de Connie. Entonces pensé, estos críos de la película son simplemente unos cretinos. Hay que ser una mierda de persona para burlarse de alguien que está demostrando un talento maravilloso. Me resultaba una sinvergüenzura que un grupo de incompetentes para la música se burlara de una persona altamente competente con el trombón. Fue entonces cuando lo entendí todo. La escena en la que las personas de mierda que se burlaban de alguien con un gran talento me resultaba tan familiar porque en varias ocasiones yo fui una de esas personas de mierda. Como recordarás, querido amigo, yo no fui muy diferente a los niños que se burlaron de Connie. A pesar de nuestra gran amistad, en decenas de ocasiones yo me burlé de ti por tocar el trombón, y eso me provoca un gran pesar en este momento. Actualmente critico y me opongo a la hipersexualización presente en nuestra sociedad que, apelando a nuestros más primitivos instintos, sirve de herramienta para el consumismo y hace de obstáculo para la búsqueda de la verdad subjetiva.
Así que mi pesar es aún más grande por el hecho de haber incurrido en bromas falocéntricas. Miro hacia atrás, me siento un completo imbécil y me pregunto, ¿cómo algo que me pareció tan gracioso en el pasado ahora me parece tan estúpido? ¿Por qué me burlaba? ¿Cuál era mi propósito? ¿Por qué hacía lo que hacía? Encuentro una serie de factores que me permiten construir una respuesta racional y convincente. Eran otros tiempos, yo era un simple adolescente confundido y lastimado, sentía envidia de tus habilidades, buscaba invalidarte porque yo no recibía validación en mi entorno, mi propósito era ser el alfa porque era el ideal que el colectivo demandaba. Y así podría continuar con una extensa lista de detalles y matices que me permitirían entender al yo de aquel entonces. Pero el propósito de esta carta no es justificarme, amigo mío, sino pedirte disculpas. Yo siempre fui torpe, agresivo, dominante. Tú fuiste siempre amable, empático. Nunca me trataste mal, nunca. Por el contrario, siempre me apoyaste, me hiciste reír, me diste ánimo, estuviste ahí para mí cuando yo estuve en lo peor de lo emo darks. Siempre me he sentido solo, pero haberme sentido así no significa que fuera así. Porque cuando miro hacia atrás, hacia algunos de los peores momentos de mi vida, me encuentro con entrañables hermanos que, con valor inigualable, se adentraron en el más macabro de los avernos para sacarme de ahí, siendo tú, por supuesto, uno de esos hermanos. Mientras redacto, actualmente leo estas palabras, la decepción que me inunda debido a mis acciones amenaza con hacerme romper en llanto, porque al ver en retrospectiva nuestra historia, me siento como un ingrato, como un mal amigo. Sin embargo, no tiene sentido llorar sobre la leche derramada. El pasado no puede ser cambiado, pero aún teniendo la posibilidad de hacerlo, no lo haría. Porque donde quiera que existe oscuridad, existe también la posibilidad de iluminar. En el último video que subí el año pasado, mencioné que Kierkegaard en su obra Prefacios y a través del seudónimo Nicolaus Nota Bene, dice que unos sirven a la filosofía a través de su sabiduría y otros a través de su estupidez. Y es por eso que considero tan ejemplar nuestra situación, ya que, ausente de ironía, muestra dos maneras distintas de servir a la filosofía. Tú, con tu sabiduría, tuviste siempre actitudes positivas para conmigo, demostrando lo que representa ser un buen amigo. Por el otro lado, yo, con mi estupidez, tuve muchas actitudes reprochables para contigo. Actitudes que, al ser recordadas en la actualidad, me llevan a sentir un terrible pesar que, si bien me produce malestar y desagrado para conmigo mismo, también me impulsa a buscar maneras de inclinar la balanza hacia el lado donde descansan mis aciertos. Y tanto como a Kierkegaard, me veo en la necesidad de mencionar a su referente, Sócrates, pues una de sus frases, que ya he mencionado anteriormente, enuncia que solo existe un mal: la ignorancia. Sin embargo, la sabiduría del filósofo griego se extendió de forma escrita gracias a su discípulo Platón, y en los escritos de este último se puede apreciar que la palabra griega que empleó para ignorancia era amathia, que se puede traducir como falta de sabiduría. Tu resiliencia está demostrada al verte hoy en día siguiendo tu camino y sirve de ejemplo para las futuras generaciones para hacer oídos sordos a la negatividad de los demás. Mi papel en la historia sirve como ejemplo de aquellas actitudes que, a la larga, no producen sino vergüenza y decepción, de los errores que una persona sabia no cometería. Entenderás entonces, mi viejo amigo,
que mi estrategia para transmutar el dolor del pasado en algo positivo es compartir mi experiencia públicamente, reconocer abiertamente mis errores y comentar acerca del sufrimiento que me han ocasionado, con la esperanza de que las nuevas generaciones de jóvenes encuentren la sabiduría para no cometer los mismos errores que yo cometí y para que sepan valorar a los amigos como tú. Como lo veo ahora, tal vez no soy el que puede decir por dónde va el camino, pero cumplo mi función también al decir por dónde no va el camino. Tardé 20 años en tomar conciencia de lo que hice. Más vale tarde que nunca, dirían algunos. Slowpoke, diría yo. Pero siento que el momento llegó cuando tenía que llegar, cuando la gravedad así lo quiso. Shinji, mi viejo amigo, si mi vida terminara mañana, no quisiera irme sin decirte que me siento profundamente agradecido con la vida por permitir que nuestros caminos se cruzaran hace ya tantos años. Y me siento profundamente agradecido contigo por haber sido tan buen amigo, por haber sido un hermano. La historia de mi vida no hubiese sido tan genial sin ti. En mi video anterior anuncié que para 1% Labs, este sería el año de Shingo Yabuki, el aprendiz. Por tanto, me siento ansioso por aprender de toda aquella persona que esté dispuesta a enseñarme. Así que, mi viejo amigo, apelo a tu generosidad y te pido que, cuando dispongas de algo de tiempo libre, dediques unos minutos a compartir conmigo tus conocimientos y experiencias. Y así yo podré compartirlas con el resto de la gente de la Tierra. Ya te comenté acerca de las reflexiones que surgieron en mi mente cuando vi la escena de Connie por segunda vez. Me sentí mal. Pasé una noche entera pensando en ello y los días siguientes no fueron muy diferentes. Pero eventualmente pensé en una práctica que retomé a mediados del año pasado: escribir cartas. En un inicio te escribí por Facebook tan solo para saber si seguías viviendo en Alemania. De esa manera, el título de este video sería la referencia perfecta a la obra de Camus. Lo que no me esperaba es que me mencionaras el tema de las cartas. ¿Coincidencia? Probablemente, pero prefiero decir que fue la gravedad. Pero eso no fue todo lo que la gravedad hizo. No. Hace un par de días, mientras hacía un titánico esfuerzo por resistirme a la seducción de la melancolía y ponerme a escribir esta carta, recibí una notificación del canal y mi sorpresa fue indescriptible al ver delante de mis ojos esta pregunta, por la cual, por cierto, te agradezco, Deadmask. El 6 de junio del año pasado había posteado a manera de efemérides una foto de Shinji. Más de medio año después, justo cuando intentaba escribirle una carta al amigo que recuerdo cada vez que escucho ese nombre, ese post se manifestaba ante mí con una pregunta que, en aquel momento, respondí de una manera válida para el colectivo, pero no para mí. Porque para mí, Shinji es uno de mis más viejos y entrañables amigos, que me apoyó en incontables ocasiones y que me acompañó en memorables aventuras que siempre atesoraré. El rememorar nuestra juventud me inyectó la voluntad y el ánimo que me mantuvieron en esta misión de escribirte. Misión que, te aseguro, no ha sido fácil, pero me ha llenado de gratas emociones. Pero lo más divertido de todo esto es que, entre los tantos recuerdos que pasaron por mi mente cuando pensaba en nuestras aventuras, existe uno que, para mí, toma el rol protagónico y lo mínimo que merece tal recuerdo es ser registrado. Ahora, mi viejo amigo, haré un paréntesis para dirigir mis palabras a las personas que desconocen la historia que tú y yo vivimos. Una historia que, debo advertir, no es necesariamente graciosa. Es simplemente una historia de caca. No una historia de mierda, sino de caca. Cuando yo tenía 17 años, Shinji era el único amigo que vivía cerca de mi casa y, por ende, era mi compañero de aventuras.
Otro amigo, Otacon, vivía un par de kilómetros, pero siempre íbamos a su casa para poder jugar juntos algún juego de Nintendo 64, por lo general Smash 64. Y bueno, también estaba el pequeñísimo detalle de que me gustaba su hermana. Story of my life. Story of my life. Bueno, de una forma u otra, lo que hay que rescatar es que íbamos mucho a su casa y que me hice bueno jugando Smash. A pesar de la distancia, Shinji y yo íbamos caminando y siempre había algún hallazgo fortuito en el camino. En uno de aquellos viajes vi a un niño pequeño que andaba alrededor de su mamá. Se notaba que había aprendido a caminar hace poco porque a ratos le fallaba un poco el equilibrio, así como que se pegaba unos pasitos tuntún. Entonces llegó un señor y llamó al niño. No recuerdo el nombre, pero el niño reconoció al hombre y empezó a caminar rápidamente hacia él, como queriendo correr. Pero repentinamente paró y se quedó quieto a medio camino. Una estatua. El señor se acercó al niño sin entender por qué se había detenido. Sin embargo, con el ojo avisor, yo, gran detective, había notado un pequeño detalle que me permitía comprender la situación. Un ligero escalofrío en el niño. Pero no un escalofrío cualquiera, sino precisamente aquel que viene justo en el preciso instante en el que se concreta el acto de hacer caca. Ya, bueno, total, es un niño pequeño. Los niños pequeños hacen caca y para eso les ponen pañal. Ah, ahí está el detalle. A este amiguito no le habían puesto pañal. Esto lo sé porque después de ver el escalofrío dirigí mi atención a los pies del niño que andaba con sandalias, lo tengo grabado, y vi salir de su buzo celeste de lana a una velocidad de 5 centímetros por segundo un chorro de mostaza, pero así onda, una mostaza que has dejado al sol como por 2 horas. Y yo estaba así. Shinji, mira. Shinji miró y un segundo después el señor llegó, levantó al niño rápidamente y el chorro de mostaza salió con más fuerza y le dejó, textualmente hablando, la caga en el traje. El señor no se dio cuenta. De hecho, por la ubicación en la que Shinji y yo estábamos, fuimos los únicos en cachar lo que había pasado, por lo menos en ese momento. Después nosotros seguimos nuestro camino cagados de risa. Sin embargo, después de 20 años, me veo obligado a albergar la posibilidad de que los eventos hayan sido un poco diferentes a los de mi relato. En especial porque después de la cinemática que vimos durante nuestra quest, Shinji y yo empezamos a imaginar 1000 variantes de los posibles desenlaces de aquel evento. Recuerdo un escenario particular que inventamos, obviamente, en el que el señor estaba comiendo pollo. No sé por qué era específicamente pollo, supongo que por ahí cerca había un carrito de pollo frito, y al agarrar al niño se manchaba una mano con caca, obviamente no la que estaba sosteniendo la comida, porque venden el pollo en unas bolsitas, y bueno, el señor no se daba cuenta de que se había manchado la mano con caca, y después dejaba al niño, y después agarraba su pollo y se lo metía a la boca, y fucking shit. Bueno, pero esa era una weá que inventamos. Pocas veces me reí tanto como aquel día, o como aquella semana más propiamente, porque la risa siguió por días. Obviamente le conté la historia a toda la gente que conocía, incluso a la hermana de mi amigo. Claro, y aquí podrías decir, oye, weón, ¿cómo le hablas de caca a una chica que te gusta? Y yo diría, obvio que le tengo que hablar de caca a la chica que me gusta. Mejor desagradarle por lo que soy que agradarle por lo que no soy. Ah, mira, una historia de caca con una linda moraleja. ¡Di molto! Fin. Puedo estar en lo máximo de la onda emo darks y ese recuerdo me hará reír. Me encantan las historias de caca. Pero bueno, habiéndome ya expresado extensamente, hermano mío, encuentro este punto el adecuado para finalizar esta carta. Tranquilo, porque sé que no será la última. Te pido disculpas una vez más por mis desaciertos del pasado. Te agradezco por tan hermosa amistad y me despido hasta que la gravedad permita que nos encontremos de nuevo.